realidad yo siempre digo, no es lo mismo Messi en PlayStation que Messi en la cancha, ¿no? Igual, ¿no? La clase, no es lo mismo el audio que la clase, pues. La clase presencial es importantísima, ¿no? Porque generalmente el docente en la clase da algunos aditivos, sobre todo con respecto a su experiencia, y acuérdense que lo dijo Einstein, ¿no? Albert Einstein dijo, ¿no? Que los conocimientos se afianzan en la experiencia, ¿no? Eso es clave, ¿no? Muy bien, vamos a hablar de cardiomiopatías. Creo que vienen de una clase de Zika, de síndrome coronario, ¿no? De los cuadros mucho más álgidos, agudos. Y cuando uno piensa en cardiomiopatía, mi objetivo de siempre, desde que nos conocemos en semiología, es saber el diagnóstico. O sea, no cateterismo, cineangiocoronografía, Holter, placa de tórax, electro, que son pruebas complementarias. Lo que ustedes tienen que aprender es la clínica. En medicina interna, en pregrado, ustedes deben aprender la característica clínica de cada enfermedad. Si un paciente viene con golpeteo, palpitaciones, doctor, es una arritmia, pues doctor, la más frecuente, fibrilación auricular. Eso tienen que aprender a diagnosticar. Si un paciente viene con dolor intenso, en precordio, agudo, súbito, fresquita la clase, doctor, es un Zika. Ese está elevado, no elevado, listo, está el diagnóstico. Si un paciente viene, viaje largo, dolor súbito, disnea, doctor, es una embolia pulmonar. Diagnóstico, ipso facto. Y si el paciente dice, doctor, mi papá duerme con almohadas, se le hincha el pie, le falta el aire, tose, mire, ya está, un ICC. La primera causa, cardiopatía coronaria. O si un paciente viene con dolor intenso, en precordio, con esta postura, examina un frote pericárdico, doctor, es una pericarditis. Tuvo gripecita, ya está el diagnóstico, pericarditis viral, que es la causa más frecuente. Y si un paciente viene, están frescos, doctor, mi papá tiene fibrosis pulmonar, pero ahora viene porque se le hinchan los pies, le duele esta parte y le falta el aire. Cor pulmonar. Pues. La fibrosis pulmonar hace hipertensión pulmonar, cor pulmonar. Y así podríamos hablar, doctor, me falta el aire, me palpita el pecho, y mire, expectorado, sangre, ya está, fresquita la clase, mía, valvulopatía mitral, estenosis, y el paciente está rojo como un tomate, diagnóstico, clínico. Y si un paciente viene con esa misma historia, palpitaciones, disnea, y está amarillo, doctor, es una valvulopatía tricuspidia, pues, porque la tricuspidia da más insuficiencia cardíaca derecha y cirrosis cardíaca. Y así, muchachos, podríamos quedarnos hasta las 10 de la noche hablando de lo que ustedes tienen que aprender en este curso. No cateterismo, no ecocardio, no Holter, diagnóstico. Igual, ahora que vamos a hacer cardiomiopatía, igual. Doctor, ¿cómo diagnostico una cardiomiopatía desde el punto de vista clínico? Paciente que viene con una historia de insuficiencia cardíaca, primero izquierda, derecha, doctor, esa es una miocardiopatía dilatada. Si es joven o es adulto. Y si viene con historia de insuficiencia cardíaca derecha, doctor, probablemente es una cardiomiopatía restrictiva. Y si viene con antecedentes, tuve un tío con cardiomiopatía y ahora el paciente viene con disnea, con componente de insuficiencia cardíaca derecha, izquierda y palpitaciones, esa es una hipertrófica con antecedente familiar. La clínica es lo que ustedes tienen que aprender, porque la clínica es lo que ustedes van a ver cuando viene el paciente. Vengo porque duermo con almohadas, se me hincha el pie, no me entra el pantalón, me falta el aire, estoy morado, he botado sangre, estoy amarillo, me levanto en la noche para orinar, nicturia, o de repente el paciente viene agitado, botando sangre, examinan, ¿qué es doctor? Un edema agudo de pulmón. La clínica es lo que les da ese plus. ¿Y por qué ustedes tienen que saber la clínica? Porque van a ser internos de medicina. Y el internado de medicina es el filtro, es el screening para sentirse médicos. Bien, muchachos, quería darles esa pequeña reflexión. Aprendan eso, clínica, que ya venía de semiología. Ahora vamos a hablar de cardiomiopatías.
Clasificaciones, hay varias, La más frecuente o la más característica es dilatada congestiva, que es la más frecuente, la hipertrófica y la restrictiva. La hipertrófica tiene una característica. Ese futbolista que súbitamente falleció en el partido del Sevilla, ese futbolista muy conocido, Pareja, ¿no? Murió en pleno partido, hizo arritmia ventricular, tenía una cardiomiopatía hipertrófica. O sea, cuando son deportistas jóvenes y hacen muerte súbita o parada cardíaca en esfuerzo a deporte, probablemente el diagnóstico es una cardiomiopatía hipertrófica. Ya le estoy dando el guacho. El examen va a ser full caso clínico, ¿sabes? Y así, ¿no? O sea, ya más o menos la idea. O también pueden ser, de acuerdo a la American JIR, pueden ser miocardiopatías primarias o miocardiopatías secundarias. Es otra clasificación, pero desde el punto de vista de utilidad, de enfoque, dilatada, hipertrófica, restrictiva. ¿Ya? Pero si son primarias genéticas, y miren esa playa de diagnósticos, no acabamos ni 3 días, ¿ya? Y miren, ¿no? La glucogenosis, la enfermedad de Pompe, trastornos de la conducción, miopatías mitocondriales, las canalopatías, ahí está el Brugada, ahí están las dilatadas restrictivas, ahí están las adquiridas. Vamos a hablar un poquito del corazón roto. No es el chico que le deja la enamorada, no, es el famoso Takotsu. Acabo de tener un Takotsu en mi emergencia. Una pacientita de 44 años llamó la atención. Luto, falleció su padre, su papá, hija única, con una empatía total con el padre. Luego de las exequias, hora después, dolor intenso en precordio, un infarto. Ingresa a la emergencia como un infarto cardíaco. Pero 44 años, sexo femenino. Por ahí no había el camino, no había antecedentes. Le toman el electro, ST elevado. Clínica de infarto. Troponina, llegó al interno contento. Troponina positivo, no contento, triste. Troponina positivo, ya estaba el diagnóstico, ya. Está fresquito de la clase. Protocolo. CPK alto, troponina altos, EKGs, ST elevado, infarto. Se le trata como infarto. Luego de tratar el cuadro agudo, entra cineangio con orografía. ¿Sale la cineangio? Normal. Eso es Takotsu. Eso es el corazón roto. ¿Ya? No se olvide, pregunta examen, periparto, taquicardiomiopatía, bueno, enfermedades de depósito, autoinmunes como lupus, dermatomiositis, beriberi, distrofias musculares. Como ven, el background de diagnóstico es extensa. Y en realidad cuando uno mira este diagnóstico, sí, yo he visto Pompe. ¿Cómo es el Pompe, doctora Vilés? Es una glucogenosis. Lo vi cuando fui interno de pediatría. Un niñito que venía con disnea, dormía con 5 almohadas, chibolo, happy, ¿ya? Y tenía la cara, le llaman la cara de muñeca vieja, ¿ya? Y tenía la hepatomegalia, tenía la esplenomegalia y tenía un corazón grande. Estaba viendo mi primer Pompe, una enfermedad de depósito. Y de las neuromusculares, ahí está pues el Duchenne, ese pacientito que viene desde la temprana edad con dificultad para la marcha, problema de dificultad, sobre todo a nivel proximal y distal, atrofia de manos, y hace una mano característica, la mano simiesca. Bueno, es diferente contarlo, verlo en el libro y verlo pues, al paciente. Ese es el arte clínico, pues no. Y comenzó a hacer un cuadro de insuficiencia cardíaca, una miocardía por Duchenne, por distrofias musculares. Entonces, como ven, el derrotero de diagnóstico es amplio. Esta es la clasificación que quiero que ustedes se graben, que quede como un estigma para cada uno de ustedes. Esto les va a servir, así no sean cardiólogos, internistas, emergenciólogos. No, doctor, yo voy a ser oftalmólogo de retina, ojo derecho, ¿no? Pero tiene que saber diagnóstico. Tiene que saber diagnóstico. Definitivamente. Doctor, yo voy a ser ginecóloga.
¿Llegó un parto? No, yo soy ginecóloga de infertilidad in vitro, ¿ya? Pero tiene que saber medicina, pues, diagnóstico, ¿no? Entonces, dilatada, esto es por orden de frecuencia, por orden de frecuencia. Miren la característica de la congestiva o dilatada. Dilatación ventricular con disfunción sistólica. Esta es la más florida desde el punto de vista clínico. Ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, edemas péreos, crépitos, galope, toda la signología florida que me supongo ustedes el día a día, me supongo, ya han examinado, visto, etc. Y luego la hipertrófica, que es más heredofamiliar, que es la que da más a deportistas, esfuerzo, ¿no? Y tiene una característica, como estoy seguro lo van ustedes a diagnosticar rápidamente, DAS, disnea, angina, síncope, doctor, estenosis aórticas. Igualito se comporta la hipertrófica. Disnea, angina y síncope. No se olviden, ¿ah? Esa característica. Y la restrictiva o infiltrativa tiene una característica muy similar a la pericarditis constrictiva crónica. En Perú, me supongo que han visto, supongo, tengo uno ahorita, un paciente con precordio, dolor de precordio, pericarditis tuberculosa. La pericarditis tuberculosa es la que da el cuadro constrictivo y se parece a la restrictiva. ¿Por qué? Porque da insuficiencia cardíaca derecha, edema, ascitis, ictericia, reflujo, ingurgitación, etc. Entonces, esta es la clasificación mucho más didáctica y entramos de lleno a lo que es la cardiopatía dilatada. Vamos a ver de la definición, la fisiopatología, manifestaciones clínicas, que es lo que, la parte que ustedes ya trabajaron en semiología, y esto es lo que nosotros tenemos que abocarnos más. Si es una miocardiopatía, doctor, bueno, le pido una ecocardiografía transtorácica, pues, ¿no? O le pido pruebas para diagnosticar la etiología, hacer diagnósticos diferenciales. Y acá está, ¿no? Hay una evidente dilatación y hay una deficiencia en la función sistólica. Por ende, hay una alteración. Comienza en el ventrículo izquierdo, o sea, comienza con disnea, comienza con tos, comienza con ortopnea, la traducción. Y si hay crecimiento ventricular, impulso ventricular izquierdo, apical, etcétera, ¿no? Hay una disminución de la fracción de eyección. Punto clave para ver el pronóstico de un ICC. La incidencia, miren, 36 casos por 100.000 habitantes y tiene una predilección por un tipo de etnia. Pero en nuestro país, por ser poliétnico, esto se rompe en estadística, ¿ya? Quiero que entiendan. Y esto, pues, esto es lo que tienen que aprender para el examen. Perdón, ¿ya? Inflamatoria, tóxica, metabólica, familiar, trasléptica, idiopáticas, diversas. Miren, son más de 150 casos, 149 no les pido, ¿ya? Y aquí de las infecciosas, obvio, ¿no? Obvio, ¿no? Si el paciente, doctor, vengo porque me han salido unos ganglios en el cuello, tengo fiebre, y ahora me falta el aire, tengo mi gatito fufú, y hasta el diagnóstico. Bueno, doctor, es una toxoplasmosis, pues, doctor, vámonos, y es 7:30, ¿ya? Doctor, vengo de Arequipa, me han dicho que tengo el corazón grande, me falta el aire, duermo con almohadas. Creo que el diagnóstico está redondo, ¿no? El plan es serología para Trypanosoma cruzi. O no vemos mucho Lyme. En mis 25 años de médico, bueno, ya 26, he visto 2 Lyme, que es picadura por garrapata, que tiene una característica que da artritis, ¿no? Da lesiones dérmicas y componente articular y componente miocárdico. O una rickettsiosis, sí, hemos visto rickettsiosis, hace 3 meses tuvimos un caso de ricketsia, también relacionado a picaduras, y esto puede producir ganglios, hepatoesplenomegalia y manifestaciones cardiovasculares. O cuadros micóticos, que sí tenemos por doquier, histoplasmosis, blastomicosis, paracoccidomicosis, que también pueden dar el contexto clínico de una miocardiopatía dilatada.
Pero también hay otras patologías que dan miocardiopatía, como la polimiositis. Pero quiero que me entiendan y quiero ser bien claro y translúcido. Que tiene que haber el cuadro previo clínico y la manifestación cardiovascular. Ah, sí, doctor, claro. Polimiositis, debilidad muscular proximal, problemas articulares, dermatomiositis, heliotropo, debilidad muscular, Motron y componente miocárdico. O sea, la característica clínica, que es lo que ustedes tienen que aprender de cada enfermedad. Deben conocer la característica clínica de cada enfermedad, la exposición a algunos tóxicos como alcohol, drogas, cocaína, etcétera, que puede coadyuvar a hacer una miocardiopatía dilatada o congestiva o una enfermedad metabólica. Tuvimos una paciente que comenzó a hacer un régimen dietético para bajar su IMC, fue muy severa en su dieta, que luego comenzó a disvariar, comenzó a hacer nixtagmus, comenzó a caminar desde puntitas, parecía danza de ballet, ¿ya? Y era un Wernicke, y tenía una deficiencia de tiamina, y vino a la emergencia con una insuficiencia cardíaca. Estábamos viendo una miocardiopatía dilatada por déficit de tiamina. O las endocrinopatías, que estoy seguro que lo han visto, como la tirotoxicosis, el feocromocitoma, que también dan miocardiopatía dilatada. Y acá tenemos las menos frecuentes, y por ende, de diagnósticos muy fortuitos y muy inusuales, de difícil diagnóstico, por supuesto. Hace 4 años tuve un paciente con una hemocromatosis. Doctor, ¿cómo vino esa hemocromatosis? Cuéntenos. ¿Cómo vino ese paciente? Vino pigmentado. Doctor, estoy bronceado. Mira, era de invierno. Estoy bronceado, doctor. Pero vengo porque me falta el aire. Me noto amarillo. Y cuando lo veo yo dije, un Addison, alectoscopía. Pero lo vi ictérico. El Addison no hace ictericia. Y hay una patología que sí hace pigmentación ictericia, la hemocromatosis. La hemocromatosis es frecuente en varones. Y un detalle, doctor, en los últimos años nada. No puedo tener hijos, doctor. Eso, dato importantísimo de la hemocromatosis. Lo que le llaman la diabetes bronceada. Y hay otras situaciones mucho más o mucho menos frecuentes, ¿no? Fisiopatología, ¿qué es lo que pasa con el miocito? ¿Por qué se dilata? ¿Por qué se vuelve congestivo? ¿Qué hacen los virus? ¿Qué hacen las citoquinas? ¿Qué se activa? De hecho que los virus, cualquier tipo de infección, activa citoquinas. Y estas citoquinas producen una serie de alteraciones del miocito. Y en sinopsis, una apoptosis. Una apoptosis. Se altera el miocito una estructura. Y lo que se debe quedar de la clase, las manifestaciones clínicas que hay. Doctor, congestión pulmonar, hay ortopnea, hay insuficiencia cardíaca derecha, hay fatiga, cansancio. Cada uno me traduce algo. Astenia, fatiga, gasto bajo, característico. Si tiene ortopnea, congestión pulmonar. Si tiene crépitos, congestión pulmonar. Si tiene tos, congestión pulmonar. Son características que ustedes deben interpretar, porque el paciente no va a venir así, con todos los síntomas, no. El paciente del libro, en el libro, muchachos. El paciente real, distinto. El paciente puede venir, me falta el aire, tengo cansancio, duermo mucho, no tengo apetito y estoy hinchado. Esa es su sintomatología del paciente, y el alumno bien formado que interpreta la semiología, doctor, tiene una insuficiencia cardíaca, probablemente derecha, y con la historia izquierda al examen. Y luego encuentran hipotensión, taquicardia, taquimia, todo lo que ustedes ya conocen prolijamente. Exámenes auxiliares. ¿Qué le pedimos al paciente? Lo final debe ser una biopsia miocárdica. En la realidad, quimérico, utópico. No lo hacemos, o no se hace, por el riesgo que conlleva. Pero cuando hay difícil diagnóstico, probablemente sea el examen auxiliar final. Pero en realidad tratamos de agotar ¿qué? La parte clínica, el antecedente, alcoholismo, drogas, chagas, citomegalovirus, riquecias, lupus, dermatomiositis. Agoten la parte clínica y van a evitar que el paciente
quede como un diagnóstico: miocardiopatía EAD. No sé, no se olvide, no espere todavía, no se hace la biopsia miocárdica. Les soy sincero, en 26 años no he visto una biopsia miocárdica. Exámenes complementarios como serologías, pero ustedes encaminen su diagnóstico. Por eso tienen que tener bien planteados sus diagnósticos sindrómicos, nosológicos. ¿Para qué? Para que pidan el examen auxiliar idóneo. Ejemplo, viene del equipo, se le hinchan los pies, tose, tiene el corazón grande, se estriñe, tiene megacolon. Doctor, le voy a pedir IFI para Trypanosoma cruzi. Paciente inmunosuprimido, tiene el gato, le sale un ganglio aquí, otro ganglio aquí, doloroso, móvil, tiene el corazón grande. Doctor, le voy a pedir un IFI para toxoplasmosis. Paciente tiene debilidad muscular, le ven fase heliotrópica. Doctor, le voy a pedir un antijo, ANA. Me parece una dermatomiositis clínicamente. Entonces, los exámenes auxiliares están de acorde al probable diagnóstico etiológico. Luego el electro, el hemograma, los electrolitos, todo ustedes lo van a interpretar, ¿no? El electro es importante, ¿no? Se puede ver hasta ondas T negativas, que no siempre es isquemia. Un examen importante es la ecocardiografía. La ecocardiografía, estoy seguro que están yendo con los colegas cardiólogos a ver ecocardiografías, pero el objetivo es que el ecocardiografista sepa dónde lo quiere llevar. O sea, no es que el ecocardiografista va a hacer el diagnóstico poniendo el traductor, poniendo buen gel y tener un ecodoppler de última generación. No, muchachos. El objetivo es que el cardiólogo ecocardiografista sepa cuál es el diagnóstico a descartar. Miocardiopatía dilatada, endocarditis bacteriana, valvulopatía, estenosis mitral, aórtica. Eso, muchachos, eso. Uno conversa con los ecocardiografistas: doctor, yo quiero eso. Yo quiero que la orden venga así, para yo dirigir mi examen. Porque este es un examen importantísimo, pero es un examen auxiliar, que se sustenta en el componente clínico. Y en este caso se valora la fracción de eyección, importante para ver el pronóstico. Luego de todo ese proceso, lo que estamos haciendo o lo que se está haciendo durante todo el curso de Medicina 2, terapéutica, RP, recétase, prescríbase. Lo que ustedes deben aprender ahora. Ya saben diagnosticar, saben interpretar síntomas, saben detectar signos, saben hacer diagnósticos sindrómicos, están aprendiendo a hacer diagnósticos nosológicos, que son los más importantes. Y aquí hay que ahondar. No hay otro curso para aprender de esta forma el tratamiento. Y el tratamiento no es farmacopea solamente. No es decirle, tome Captopril 25 miligramos, una tableta cada 8 horas, sublingual o vía oral. No. O digoxina 0.25 miligramos cada 12 o cada 8 horas. O nitratos como Isorbide de 10 miligramos sublingual, o parches. No, muchachos. La terapéutica es dieta, postura, actividad, aditivos, inotrópicos, hasta terapia compleja ya, terapia especializada. Utópico en nuestros lares, trasplante cardíaco. Accesible, resincronización cardíaca. Es ponerle un desfibrilador para que aumente la fracción de eyección. Hipertróficas. Creo que ya tienen la idea, más relacionado a la parte genética, esa genética autosómico dominante. Hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo y por ende va a haber clínica inicial de hipertrofia ventricular izquierda. Un gran porcentaje se hereda, felizmente de menor prevalencia. Acuérdense que el otro era 36 casos en 100.000. ¿No? Felizmente hay una cierta incidencia, y esto es lo que se ve en el corte necrópsico. Miren este crecimiento ventricular a predominio izquierdo. Hay dos tipos, hay la asimétrica, y cada uno tiene algunas características, sobre todo
a nivel del fallo diastólico. Acuérdense que la dilatada es sistólica. Y se comporta como una estenosis subaórtica, por eso da DAS, disnea, angina, síncope, ¿no? Y esto tiene una serie de alteraciones que se traducen en la parte clínica. Disminución de la precarga, disminución de la poscarga, aumento de la contractilidad. Y aquí hay una característica: aumento de la precarga y poscarga en cuclillas, ¿no? El paciente hace este fenómeno que se llama squatting, ¿no? Una clasificación netamente ecocardiográfica en la cual va a depender del tipo de espesor de la pared, del tabique, de la hipertrofia, tanto si es concéntrica, excéntrica, si hay adelgazamiento, si es biventricular. En realidad, mi objetivo no es que se aprendan esto de memoria, muchachos. Mi objetivo es que conozcan bien las características clínicas y qué hacer cuando tengo una miocardiopatía dilatada, hipertrófica y restrictiva. Pero para que vean que es la más compleja, esto es lo que quiero que aprendan. ¿Se confunde con una estenosis aórtica? Por supuesto que sí. Pero algunos pacientes pueden ser asintomáticos y la presentación puede ser súbita. Y eso es lo que ustedes tienen que valorar al momento que viene un paciente traído por el SAMO. Ustedes son los jefes de guardia, tienen que tomar la decisión. Traemos un paciente que estaba en la calle, en Javier Prado, caminando y súbitamente se desmayó. Joven, ¿lo ven joven? Uy, una cardiomiopatía hipertrófica, traen el desfibrilador, vean la posibilidad. Están pensando ustedes, desde que le comunican que están trayendo a un joven que súbitamente se ha desmayado, o tiene molestias en el pecho, etc. Y mucho más. Deportista, maratón, en plena maratón de domingo, RTP, ¿ya? Súbitamente se cae un maratonista, ¿ya? Doctor, estamos trayendo un paciente de la maratón de domingo que súbitamente se ha desmayado. El médico ya está pensando en las posibilidades diagnósticas. Eso es importante, lo que ustedes tienen que valorar. Y tiene estos tipos de presentaciones, ¿no? Fibrilación, hipertensión, mucho más en pacientes adultos. Plan de trabajo. La constante en cardiología. Troponina, CPQMB, electro, placa de tórax, ProBNP, eco, holter, hasta cateterismo. Acostúmbrense a hacer su plan de trabajo. El plan de trabajo está concatenado a los diagnósticos. ¿Y qué pueden encontrar en el EKG? Ejemplo, una hipertrofia ventricular izquierda, ondas Q, T isquémica, bloqueos. Y aquí un dato de pregunta de examen: Gold-Parkinson-White. El Gold-Parkinson-White es un tipo de arritmia, síndrome de preexcitación, en la cual hay un haz anómalo que se llama el haz de Kern. Y el Gold-Parkinson-White se asocia a cardiomiopatía hipertrófica, pero si no tiene cardiomiopatía hipertrófica, piensen en Epstein. Así diagnostiqué mi primer Epstein, que es una distopia de la válvula tricuspidia. Su corazón, cuando lo ven, es sui generis. Es un corazón parecido a un balón de fútbol americano. Por eso el que solo sabe de medicina, ni medicina sabe. Si no han visto un partido de fútbol americano, no van a ver cómo es la pelota del fútbol americano. ¿No? Medio ovoide. Y esa es la característica del corazón, de la enfermedad de Epstein. Tuvimos un Epstein hace 2 semanas, lo hospitalizamos, le dije a los alumnos que lo vayan a ver. Cuando fue, la cama vacía, síndrome de paciente ausente, no. Estaba en campo feo, había fallecido, de hecho un cuadro súbito en la madrugada, hace muerte súbita. Historia completa, examen físico, electrocardiograma, parámetros que ustedes deben aprender desde alumnos. Leer un electro, leer una placa, y luego ya esto viene con su informe. El holter viene con su informe, pero esto es lo que ustedes deben aprender. Y van a saber valorar mejor los diagnósticos, sobre todo cardiológicos. Tratamiento, ¿no? Igual, propanolol, verapamilo, marcapasos, hasta prótesis. Me quedo en esta secuencia. Beta bloqueadores, calcio antagonistas, eso es lo que tengo que conocer. Mi armamento terapéutico, ¿qué tengo a la mano? ¿Qué beta bloqueadores tengo? Tengo bisoprolol, carvedilol, ¿no? Tengo propanolol, atenolol.
¿Qué calcio antagonistas tengo? Verapamilo, diltiazem, tengo nifedipino, nicardipino, como calcio antagonistas. Y de acuerdo al contexto de paciente, de acuerdo al grado de obstrucción, de acuerdo al grado de insuficiencia cardíaca, si tiene angina, si no tiene angina, cómo está la función sistólica, las terapéuticas también van variando. Eso es lo que quiero que entiendan. La terapéutica no es una receta de Gastón. La terapéutica tiene una característica en cada paciente. ¿Cómo está el paciente? ¿En qué momento? ¿En qué estadio? Eso quiero que capten, por favor. Y las restrictivas, igual vamos a definir la fisiopatología, la clasificación, las manifestaciones clínicas. Y esta es la de menor frecuencia. Dilatada, congestiva, hipertrófica, y esta es la menos frecuente. Solo el 5% de todas las cardiomiopatías o miocardiopatías, que es lo mismo. Cardiomiopatías o miocardiopatías es lo mismo. Una característica, tiene disfunción diastólica. Y las paredes ventriculares también están rígidas y hay una alteración de la distensibilidad. Ahí viene ese nombre de restricción o restrictiva o infiltrativa o fibrótica. Y hay una característica que produce dilataciones. Ejemplo, en este caso, en la aurícula. Este paciente, por ejemplo, tenía una miopatía y tenía una dilatación auricular. Y creo que el ejemplo a aprender para miocardiopatía restrictiva es la amiloidosis. Y tengo que conocer cómo es la amiloidosis. Ese es el secreto de saber medicina interna. Saber el comportamiento y las características de cada enfermedad. ¿Qué es lo que le hace relevante a cada enfermedad? Y la amiloidosis, doctora Vilés, ¿cómo es? Ese pacientito que viene con lesiones dérmicas, con macroglosia, que viene con hepatoesplenomegalia y el corazón grande. Ese paciente, dolores articulares, ese pacientito, y también, me olvidaba, nefromegalia. A la maniobra de Guyon se palpa el riñón. Y si da nefromegalia, da proteinuria, da síndrome nefrótico y el paciente puede venir con anasarca. Es la característica de la amiloidosis. ¿Qué es la amiloidosis? El depósito de cuerpo amiloide. ¿Y qué es el cuerpo amiloide? Es aquel, digamos así, estructura que se tiñe al rojo Congo. Es una proteína fibrilar. Y esta característica lo da la miocardiopatía restrictiva. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico de amiloidosis? ¿Biopsia miocárdica? No, muchachos. La última amiloidosis que hemos tenido fue hace un mes y medio. Un paciente que vino con un corazón grande y le hicieron biopsia de sublingual, del labio. Salió amiloide. Pero también se puede ser periumbilical, rectal, como zonas donde se deposita el cuerpo amiloide y se diagnosticó amiloidosis. Nosotros, ejemplo, en mi hospital vemos mucha amiloidosis, pero no esta amiloidosis que es la primaria. Nosotros vemos la amiloidosis secundaria, frecuente. Todos los días vemos amiloidosis secundaria. Sí, doctora Vilés, tanto así. ¿Amiloidosis secundaria? Sí, muchachos. ¿Quiénes dan amiloidosis secundaria? La tuberculosis fibrocavitaria, las bronquiectasias, los que están en el OAESA, cama pabellón 8 primera, cama 5, tiene una amiloidosis secundaria con síndrome nefrótico y tuberculosis fibrocavitaria. Amiloidosis secundaria es frecuente, pero la primaria no tanto. Características incluso de la estructura por el depósito amiloide que le da un tipo de coloración. Y incluso el ecocardiografista tiene algunas características que le ponen, cuando lo observa, ve una estructura brillante por estas características hiperrefráctiles que da ese tipo de infiltración amiloide, que es casi patognomónico. O sea, el ecocardiografista también tiene signos patognomónicos. Y acuérdense que hay que discernir de patologías pericárdicas, trae mucha confusión. Sarcoidosis. Doctor, ¿cómo es la sarcoidosis? ¿Cómo es la sarcoidosis?
Bueno, felizmente que es una patología poco frecuente. Poco frecuente. Le dicen la tuberculosis clínica. ¿Por qué, doctora Vilés? Porque si uno va a Estados Unidos y pasa una visita, paciente con hemoptisis ganglios, tosedor crónico, el estudiante de medicina americano, sarcoidosis, levanta la mano. Si es peruano, dice TB. Por eso le dice la tuberculosis clínica. O sea, la sarcoidosis es frecuente en Estados Unidos, en países caucásicos. Y tiene esa característica. Doctor, pero es igualito a la tuberculosis. Hace hemoptisis, hace ganglio, hace tos, baja de peso. Sí, es igual a la tuberculosis. Incluso es sistémica. Afecta al ojo, afecta al intestino, afecta al mediastino, afecta al riñón, da problemas articulares. Mi primera sarcoidosis lo diagnostiqué cuando fui interno de medicina, en un niñito, Juancito, muy querido en el hospital de pediatría del niño, venía por dificultad, dolor de cadera, caminaba así. Chibolo de 13 años, ¿qué pasó? ¿Faltó bastón? No, 13 años, imagínense, ¿por qué camina así? Ahí partió el diagnóstico. Le examinamos, le hicimos la maniobra de Ferguson-Erickson, tenía un componente sacroiliac. Luego tenía dolores óseos, tenía ojo rojo, problema de uveitis, raro, ¿no? Uveitis, artrosis o artritis de cadera, sacroileitis. Luego tenía mucha sed y mucha hambre y orinaba mucho. ¿Qué, diabetes? No, no era diabetes, era hipercalcemia. Y por ahí fue el eslabón, hipercalcemia. Estudiamos la hipercalcemia. Le encontré al examen, cuando era interno yo le examinaba todos los días, le encontré un ganglio acá. Un ganglio, móvil, poco doloroso. Poco móvil. No es bueno este ganglio. Vino el cirujano, le hizo la biopsia. Fue mi primera sarcoidosis. Y luego ya que lo hice cuando fui asistente, diagnostiqué mi segunda sarcoidosis, un paciente con ganglios, con linfoadenomegalias. Entonces da una miocardiopatía restrictiva. Entonces, patologías no infiltrativas, infiltrativas como los ejemplos mencionados, patologías menos frecuentes como la fibrosis endomiocárdica de Loeffler. No se confunda con el síndrome de Loeffler que hace Lascaris para entrar al pulmón por el intestino. No. Esto es otra cosa, fibrosis endomiocárdica de Loeffler. Y la toxicidad, dato importantísimo, ¿no? Paciente que está recibiendo antineoplásicos, quimioterápicos y comienza a hacer miocardiopatía, ahí está el diagnóstico. Los quimioterápicos, la radioterapia dan. Ya les más o menos dándole el orden, ¿cómo va a venir el examen? ¿Cómo va a venir el examen? ¿No? Y hay otras enfermedades, por ejemplo esta, que estoy seguro lo van a ver cuando hagan reumatología. Tengo ahorita un caso de una paciente que viene con las manos rígidas, la boca pequeñita, fácil de pajarito, una esclerodermia. Le hemos examinado, tiene reforzamiento del segundo ruido, impulso ventricular derecho, tiene tercer ruido, está haciendo una insuficiencia cardíaca y estamos planteando que sea una miocardiopatía restrictiva, pero de fondo el más importante es esclerodérmica. Miren, la misma cardiopatía diabética, la diabetes que vemos por cantidades, también da miocardiopatía restrictiva. Pero si le preguntan, paciente diabética que viene con signos de insuficiencia cardíaca, ¿cuál es el diagnóstico? No vayan a plantear restrictiva. Coronaria es la primera causa en diabetes. Estas son patologías rarísimas, muy raras. Gaucher y Horner son alteraciones infiltrativas, población pediátrica, niñitos con miocardiopatía, esos son, ¿no? Problemas de lípidos, etc. Y hay otras enfermedades que pueden dar medicamentos, miren, medicamentos, efectos tóxicos que también, y los cánceres también dan miocardiopatías restrictivas. Por ende, las patologías están relacionadas a su cuadro de fondo y a esto se agrega sintomatología cardíaca. Ustedes, para que digan que tiene afección cardíaca, tiene que tener sintomatología cardíaca. Tiene que tener tos, disnea, ortopnea, disnea paroxística, nicturia, baja de peso, astenia, fatiga. Bueno, todo lo que ustedes ya pues conocen al revés y derecho, estoy seguro que sí. Y eso me alegra. Y hasta citis.
En este caso el paciente puede tener también angina. Y un detalle importantísimo de las cardiomiopatías restrictivas es las complicaciones tromboembólicas. No se vayan a sorprender, doctor, viene el paciente antecedente, cardiopatía restrictiva, pero ahora no viene por disnea. ¿Por qué viene? Doctor, su hija dice que no habla, no puede abrir el ojo, tosis, parálisis facial y no mueve el brazo. Ah, una parálisis facio-braquial, a predominio facio-braquial, plural, arteria cerebral media. Listo, diagnóstico, embolio. Semiología, muchachos. La semiología te hace el diagnóstico. Y luego otras alteraciones como el signo de Kussmaul. Detalle importantísimo. Doctor, ¿es lo mismo que respiración de Kussmaul? No. El signo de Kussmaul es una ingurgitación yugular relacionada a la inspiración. ¿Dónde se ve esto? Pregunta de examen, taponamiento pericárdico, problema de pericarditis. Y también en miocardiopatías restrictivas. Por eso se confunde pericarditis con miocardiopatías restrictivas. Otra presentación es arritmia. Puede ser esta carta de presentación. Viene un paciente, palpitaciones, y usted dice fibrilación auricular. Le están dando digoxina, no mejora. Y el paciente de fondo tiene una miocardiopatía restrictiva. Hasta bloqueos, mire, bloqueos cardíacos. Muy bien. Plan de trabajo, lo que ustedes conocen, ¿no? Electro, radiografía, eco, cateterismo, utópico, TAC, resonancia, hasta, ¿no? ProBNP, pruebas importantes, pero el diagnóstico es netamente clínico. Criterios, un ICC sin causa aparente, sabiendo que las 3 primeras causas de ICC, ¿cuáles son? Coronaria, hipertensiva, valvular, esclerótica, y ya tienen una más. Las miocardiopatías, ¿no? Entonces, tienen etiologías de insuficiencia cardíaca. Diferenciación, ustedes ya han hecho, me supongo que han hecho patología pericárdica. Miren la diferencia. Aquí también hay bajo voltaje, aquí también hay bajo voltaje. La radiografía, acá hay una calcificación pericárdica, no siempre, no siempre. La ecocardiografía es una buena prueba gol estándar. El Doppler, cateterismo. Pero aquí, muchachos, aquí quiero que ustedes lo diferencien. Aquí no se les puede escapar el diagnóstico. Están ocultando, están examinando, viendo la ingurgitación yugular. Si tienen cuadro pericárdico, pueden escuchar un frote. Diferencien la clínica de uno y de otro. Esto es importante. Importante. Acá hay frote pericárdico, acá no hay frote pericárdico. Acá hay galope, acá no hay galope generalmente. Y la historia... mi hermano tuvo tuberculosis hace 5 años, insuficiencia cardíaca derecha, pericarditis. Ahí está el antecedente, la historia. Por eso la historia ahí es clave. RP, receta se prescribe, terapéutica, fecha, hora, sello, ¿no? ¿Qué doy? Diuréticos, furosemida, torsemida, espirolactona, betabloqueadores, verapamilo, diltiazem, yecas, ¿qué yecas? Captopril, enalapril, monitoreo de la presión, digitálicos para la fibrilación auricular. Si el paciente fibrila, tiene aurícula izquierda grande, doctor, riesgo de stroke, riesgo de embolias. Por eso tengo que anticoagular. ¿Qué anticoagulantes tengo a la mano? Enoxa, Fraxi. No, ya se va a su casa, warfarina. Eso es lo que tienen que aprender, muchachos. Eso les va a servir a ustedes, porque ustedes van a ser internos de medicina y luego van a ser serumistas. Y necesitamos médicos que hagan buenos diagnósticos, que hagan buenos manejos, hasta lo más utópico que es trasplante cardíaco. Y si tienen alguna patología específica, por supuesto. Por eso es importante diagnosticar la etiología. Mejora el pronóstico. Era una amiloidosis. Le doy colchicina, corticoides, agentes alquilantes, interferón. Era un síndrome hiperosinofílico. Doctora Vilés, ¿cómo es el síndrome hiperosinofílico? El paciente viene con urticaria, eosinófilos en sangre, componente articular, miocardiopatía, y miren, corticoides, hidroseuria. Si es sarcoidosis, ¿cuál es la prueba para la sarcoidosis? Dosar enzima convertidora de angiotensina. Esa es la prueba para sarcoidosis. Y el tratamiento, miren, esteroides, antiinflamatorios. Doctores, si es una hemocromatosis, ese cuadro que dijo de la diabetes bronceada, melanodérmica, sangría, sacarle sangrecita, ¿ya? Y